Comparación entre las conferencias de Yalta y Potsdam. La conferencia de Yalta fue llevada a cabo en el antiguo Palacio Imperial de Yalta, en Crimea, Ucrania. Por su parte, la conferencia de Potsdam fue celebrada en el Palacio Cecilenhof, cerca de Berlín, en Alemania. En cuanto a fechas, la conferencia de Yalta se celebró del 4 al 11 de febrero de 1945, mientras que la de Potsdam tuvo lugar del 7 de julio al 2 de agosto de ese mismo año. En ambas conferencias estuvieron los tres mismos participantes: Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, vencedores de la Segunda Guerra Mundial prácticamente en ese momento. Fue encabezada por Winston Churchill, primer ministro de Gran Bretaña, Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y Joseph Stalin, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. En Potsdam estuvo Winston Churchill, pero después estuvo Clement Attlee, que ganó las elecciones de 1945. Por parte de Estados Unidos estuvo Harry Truman, que presidió Estados Unidos tras la muerte de Franklin Delano Roosevelt, y nuevamente Joseph Stalin. La conferencia de Yalta es considerada como el principio de la Guerra Fría, mientras que la de Potsdam es considerada como el encuentro final de la otra conferencia. Sin embargo, cabe resaltar que a los dirigentes de las tres naciones los acompañaron sus primeros ministros, entre otros miembros de su gabinete, tales como Molotov, Byrnes, Bevin y Leahy, entre otros. Como no podía ser de otra manera, cada conferencia tenía su agenda respectiva. La conferencia de Yalta empezaba con la declaración de la Europa liberada. Para ello se harían elecciones democráticas en cada país liberado. Después estaba la celebración de una conferencia en San Francisco para la creación de la Organización de las Naciones Unidas. El problema más grande caía en Alemania, de la cual se quería su desmilitarización. También se partiría en 4 pedazos, uno para Francia, uno para la Unión Soviética, uno para Estados Unidos y uno para Gran Bretaña. Y también una indemnización por parte de los alemanes con los países aliados por los daños económicos que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. De Polonia se quería una democracia estable y formal, y para ello se iban a celebrar elecciones democráticas. En Yugoslavia se quería hacer un acuerdo entre la parte monárquica y la parte comunista. La Unión Soviética se comprometió a intervenir en la guerra con Japón antes de 3 meses de la rendición de Alemania, a cambio de varias islas, entre otros privilegios. Finalmente, Stalin propuso un bloqueo a España por haberse declarado no beligerante en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la conferencia de Potsdam, se estipuló la devolución de territorios anexados a la Alemania nazi, así como la separación de Austria. Se volvió a hacer énfasis en Alemania y en Austria, de las cuales se quería su partición en 4, al igual que las de sus respectivas capitales, Berlín y Viena. También se llevaría a cabo una persecución a los criminales de guerra nazis. Se establecería la línea Oder-Neisse, la frontera entre Alemania y Polonia. Se quería el reasentamiento de minorías, tanto en Polonia como en Hungría y Checoslovaquia. La Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña harían un acuerdo para evitar que España entrara a la ONU. Y finalmente se llevaría a cabo un plan de reconstrucción, puesto que los aliados habían perdido más de 200 millones de dólares en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al cumplimiento de lo estipulado, la Europa libre no se dio del todo, puesto que Stalin manipuló las cosas en varios países a conveniencia de los soviéticos. La conferencia en la ONU se celebró ese mismo año y la Organización de Naciones Unidas se creó. Alemania se desmilitarizó y se partió en los 4 pedazos ya mencionados. Polonia no tuvo una democracia sino hasta varias décadas después, puesto que estuvo bajo el mando de la Unión Soviética, por lo mismo que ya se dijo antes. En Yugoslavia se estableció un acuerdo y se hizo una nueva república, también socialista como lo era antes. El compromiso de la Unión Soviética con respecto a la guerra con Japón se dio secretamente. El bloqueo a España propuesto por Stalin no se dio como tal, puesto que España ayudó a los aliados en parte durante la Segunda Guerra Mundial. En Potsdam se cumplirían más cosas. Se daría la devolución de los territorios anexados a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Austria se separaría. Alemania se dividiría al igual que Austria y sus capitales. La persecución contra los nazis se daría, caso concreto es el juicio de Nuremberg. La línea de Oder-Neisse es la frontera actual entre Alemania y Polonia.
El resentamiento de las minorías no se dio del todo, puesto que la mayoría eran en las fronteras, zonas de mucha polémica por esa época. El bloqueo de los tres grandes con España con respecto a la ONU se dio hasta 1956, cuando el país ibérico entró a la organización. El plan de recuperación económica se dio opacado bajo el panorama de la Guerra Fría. Sin duda alguna, el acuerdo en Potsdam con más relevancia fue el de la rendición de Japón, que obviamente se cumplió debido a que Estados Unidos ya tenía lista la bomba atómica. Lanzaría una sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y el 9 de agosto sobre Nagasaki. Esto decantaba el fin de la Segunda Guerra Mundial. A fin de cuentas, la conferencia de Potsdam era el encuentro final de la conferencia de Yalta, mientras que ambas decantaban el inminente principio de la Guerra Fría.